Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Fedesarrollo, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y cuidado, amigos, no se endeuden. Intereses del 41.6% en las tarjetas de crédito o en las tasas moratorias. 41.6%. Bueno, y nos vamos a tratar un tema de los más delicados que pudiera haber. La, el perdón que pidió Gustavo Petro por la masacre de Ituango. La pregunta es si esto se va a extender y si las operaciones exitosas de las fuerzas militares se van a convertir en un hecho por el que haya que pedir perdón y con el consiguiente castigo para las fuerzas militares, que sería el fin del ejército que conocemos. Coronel de la Reserva Activa y presidente de Acore, John Marulanda, muy buenos días. Doctor Antonio, muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación y aquí como siempre atendiendo su llamado. Es usted muy gentil y estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo. ¿Ese no es el gran peligro? Que empiecen ahora a aparecer todas las operaciones exitosas como crímenes de guerra. Los muertos, campesinos, todos los guerrilleros son campesinos, todos tienen papá y mamá. El papá y la mamá siempre dicen que el muchacho era maravilloso y que lo mataron sin compasión las fuerzas militares. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué derecho tiene para intervenir en Colombia y para hacer investigaciones en Colombia? Sus palabras, señor coronel. Pues mire, doctor Londoño, desde Acore miramos con mucho escepticismo los pronunciamientos del presidente, no sin antes aclarar que él fue miembro activo de un grupo narcoterrorista que se llamó M-19, que participó activamente en el asesinato de campesinos y de personas ilustres que en su momento determinado pues eran parte de la organización social del país. No justifica por ningún motivo que él ahora venga a pedir excusas y a pedir perdón a nombre especialmente de la institución militar, cuando han sido los militares los que hemos sostenido con nuestro esfuerzo, nuestro sudor, con nuestra vida, la estructura política del país. No se justifica esto y nosotros esperaríamos del presidente una posición mucho más sensata, mucho más política frente a estas situaciones que realmente nos dejan perplejos, ¿no? Pero bueno, ese es el presidente que tenemos hoy en día. Señor coronel, esto es de una gravedad sin precedentes, porque lo mismo que pasó en Ituango puede pasar con todas las operaciones exitosas de las fuerzas militares. ¿Será que van para allá? Vamos a extender los perdones y vamos a seguir los pasos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea al pasar, ¿cuál es la legitimidad que tiene para fungir como investigador y como juez de la República de Colombia? Es que están diciendo, y lo dicen por ahí repetidamente, que lo que está haciendo Gustavo Petro es cumplir una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué es? Pues mire, desafortunadamente la tal Organización de Derechos Humanos de la OEA no es la organización más confiable que exista en el país, no es la organización en la cual los colombianos creamos más. La realidad es que la Organización Panamericana de Derechos Humanos es una organización de marcado acento izquierdista, que ha venido apoyando a todos los movimientos armados de los diferentes países de la región. Eso se puede ver en muchos casos en los cuales ellos han intervenido y le han concedido toda la razón a quienes de manera ilegal, ilícita, han atacado al Estado o a las fuerzas públicas de los diferentes estados. De modo que es muy grave que esto esté sucediendo ahora, porque se le está dando un aval que no le pertenece a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, por supuesto, nos lleva a todos a una situación muy compleja en la cual el Estado finalmente está siendo postrado, arrodillado por esta comisión, en aras de salvar
a gente que estaba incursa en delitos, en actividades ilegales, ilegítimas. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia, y bueno, en otros países pues también se está viviendo, de razón que el presidente Petro le ha pedido al presidente de Venezuela, Maduro, que se integre a la OEA y que aproveche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ella pueda darle el aval a todo lo que ha venido haciendo sus fuerzas públicas, no apoyándolos, pero sí avalando todo lo que se han hecho en contra de la fuerza pública venezolana. Ahí está cada cual llamando a su congénere para que estén de acuerdo en una cosa, y es de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues no es la comisión objetiva que nosotros queremos y esperamos, sino que es una comisión que está impregnada de izquierdismo. Señor Coronel Marulanda, ¿qué va a pasar con quienes tenían mando en la región donde se produjeron estas supuestas masacres por las que está pidiendo perdón Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a citar a la JEP y los van a condenar? Porque pues ya están condenados por el presidente. El presidente dijo que fue el propio Estado el que produjo estas masacres. De ahí que se sigue para los militares que estaban comandando estas brigadas o estos batallones que produjeron el resultado que ahora se está mostrando como un delito de lesa humanidad. Pues mire, doctor Londoño, en ACORE no tenemos claro qué sigue para los oficiales y suboficiales, y por supuesto soldados que estaban al frente de estas operaciones militares, de manera particular la de Ituango, que costó la vida de tantos civiles, de tantos campesinos supuestamente inocentes. Pero lo cierto del caso es que probablemente la JEP, que viene conociendo ese caso desde hace muchos años, probablemente los cite para que vayan allá y respondan por ese tal crimen de Estado. Lo irónico es que el presidente, la cabeza del Estado, es uno de los narcoterroristas que en su momento ayudó a atacar el Estado que hoy dirige, y ahora sale con el cuento de que hay que pedir perdón. Es contradictorio, es irónico, no es lo más claro que tenemos, pero pues esperamos que no haya mayores repercusiones para los oficiales, suboficiales que estuvieron al mando de esta operación allá en Ituango. Coronel, hasta el momento no ha habido condena para esos oficiales y suboficiales de parte de la jurisdicción colombiana, pero ahora viene la JEP y no se le olvide cuál es el origen de la JEP y quién nombró los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que así se llama. Entonces, ¿será que ahora los van a juzgar después de años en que no fueron juzgados, habiendo previamente una solicitud de perdón al país de parte del presidente de la República? Pues doctor Londoño, no tenemos claro cuál va a ser el decurso de lo que la JEP vaya a hacer. No es claro para nosotros si la JEP va a convocar, va a llamar a los mandos institucionales por esa tal masacre por la cual pidió perdón el presidente hoy en día, y los vaya a meter en problemas jurídicos. No sabemos si eso va a quedar así, si eso va a quedar simplemente en el perdón que pidió el presidente, que repito, fue un narcoterrorista en su momento, y la JEP va a hacer un mutis y va a dejar que esto pase de largo. No creemos y sí opinamos que la JEP pueda llamar en un momento determinado a quienes participaron en esa operación, y por supuesto le cargará la mano a todos los oficiales y suboficiales que comandaron esa operación. Ese es el gran peligro. Y establecido ese precedente, se puede extender por todo el país y a todas las operaciones militares, coronel. ¿No se advierte esa posibilidad en el horizonte? Claro. Acuérdese que Colombia es el único país de América Latina que lleva 60 años de violencia interna.
además de ser el primer productor mundial de cocaína. Es el único país que tiene esas condiciones que lo hacen único, no solamente en América Latina, sino uno de los pocos del mundo. Entonces, con ese panorama, con esos antecedentes, no podemos esperar lo mejor de una organización como la JEP, que fue montada por el gobierno anterior, con magistrados que fueron escogidos por gente de clara tendencia izquierdista, para que pudiera llegar al poder un señor como el señor Gustavo Petro. Respetamos mucho la figura presidencial, acatamos sus indicaciones y demás, pero no podemos pasar por alto que él fue también miembro de un grupo narcoterrorista llamado M-19 que puso contra las cuerdas al Estado del momento. Entonces, en eso estamos, doctor Londoño, en eso estamos, muy confusos, poco claros, sin un rumbo certero, para no hablar de la economía del país. Y en esta petición de perdón, ¿será que llaman también a los mandos militares activos en este momento para que acompañen al presidente Petro en algún tipo de reparación pública de las víctimas de la masacre por la que se pide perdón? No me extrañaría eso, no nos extrañaría eso, y creemos que el mando actual, pues, como buen subordinado que es del Ejecutivo Nacional, y como buen constitucionalista y como buen demócrata, pues va a acatar las instrucciones que el presidente le dé. De no hacerlo, pues estará incurso en insubordinación, y esto por supuesto traerá las sanciones respectivas. Bueno, no se presentaba hace mucho tiempo una situación más delicada para las fuerzas militares, y eso lo tienen perfectamente claro los miembros de ACORE, y quién sabe si los militares activos, que no pueden intervenir y que probablemente guarden silencio, pero los retirados tienen claro que probablemente su conducta vaya a ser examinada desde este prisma, con estas características. Sí, no nos cabe duda de que esto va a ir más allá, no se va a quedar en la simple rendición de excusas del primer mandatario, sino que puede tener consecuencias para todos los que de una u otra manera participaron en esa y otras operaciones en el país. Bueno, ¿y eso tiene alguna comunicación, algún contacto con la destitución? Porque dieron de baja a más de 60 generales, entre generales de la policía y del ejército, desmantelar por completo el mando militar para que asumieran la responsabilidad militares de menor antigüedad y de menor graduación. ¿Eso tiene algún contacto, tiene alguna relación? Sí, pero más bien escasa, es decir, de los generales que dieron de baja, del mando que dieron de baja y llamaron a calificar servicio, pocos son los que están vinculados con este tipo de operaciones, con este tipo de eventos, ¿no? Que, como usted sabe, forman parte de la naturaleza de nosotros, los militares y los policías. Sin embargo, pues estamos muy atentos en ACORE a ver qué nuevos desarrollos pueden surgir a raíz de este evento, y bueno, a ver cómo podemos desde ACORE, con los escasos recursos que tenemos, apoyar a esos oficiales y suboficiales que están metidos en este problema. Que están metidos y lo que vendrá, porque ese es el peligro de que se establezca como costumbre, como hábito, que el presidente salga a pedir excusas por todos los éxitos que tuvieron las fuerzas militares, dando de baja o reduciendo a prisión a quienes estaban enfrentados con las armas en la mano al orden institucional del país y quienes estaban ejerciendo las tareas de narcotráfico, que es el nombre del juego y que es el gran peligro que en este momento tenemos cuando está prácticamente prohibido combatir el narcotráfico, coronel, porque ese es otro hecho gravísimo. ¿Quién está combatiendo el narcotráfico? Nadie, ¿no es cierto? Pues mire, doctor Londoño, Colombia es
el único país del mundo que produce 1.500, 1.600 toneladas métricas de cocaína, el 75-80% de la cual sale por el andén pacífico colombo ecuatoriano. Por allá dan la vuelta por las Galápagos y todo lo que usted quiera, y allá en Ecuador, que tiene una emergencia económica ahora, pues tienen el toque de queda en provincias como Sucumbíos, como Esmeraldas, como Guayas, en fin. Pero el otro sale por la frontera colombo-venezolana y de ahí sale vía aérea hacia el Caribe. De esa cantidad de dinero que produce la cocaína es que estamos inmersos los colombianos. Yo leía hoy la caída de las redes de Bancolombia, entre otras, y decía, pensaba yo ayer, no puede ser que estén caídas las redes de Bancolombia cuando hay tanto dinero que fluye por todas partes. Todo mundo en Colombia tiene cualquier cantidad de dinero para comprar chucherías, para comprar minorías, comprar cosas mínimas, pero existe dinero, no hay escasez, nadie está pidiendo plata a nadie, y todo eso es resultado del narcotráfico que tenemos imperando en Colombia. El narcotráfico, la situación de las fuerzas militares, el perdón que un exguerrillero le pide a Colombia por un acto de fuerza de las fuerzas militares, pues que es su obligación era combatir y combatieron y produjeron unas bajas, y ahora el presidente de la República, que fue un guerrillero, le pide perdón a Colombia. Esto tiene una gravedad extraordinaria, excepcional. Estamos con ACORE, estamos con los retirados de las fuerzas militares que se cubrieron de gloria en los campos del honor y que salvaron el país de una catástrofe, y estamos advirtiendo del peligro que esto tiene para el futuro de Colombia. Señor Coronel John Marulanda, presidente de ACORE, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días para usted, doctor Londoño, y muchas gracias por su invitación. Bueno, queridos amigos, lo oyeron de la voz del presidente de ACORE, ¿no es cierto? El peligro que esto tiene. Un exguerrillero pidiendo perdón por un acto de las fuerzas militares contra los guerrilleros. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un nido de izquierdistas reconocido y sabido, apoyando. Bueno, esa es la situación, queridos amigos, para allá íbamos y allá llegamos. John Marulanda, coronel de la Reserva Activa y presidente de ACORE, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 2 minutos.